Ok, como feo. Bueno, bienvenidos una vez más a este Café con Dios. Hoy vamos a estar meditando, leyendo Salmo 46, Salmo 47. Normalmente, cuando se planifica estas enseñanzas, dice el hermano Beto, que cada quien elija de los que gusten enseñar, elijan un capítulo del libro que estemos estudiando para que preparemos ese estudio. Pero muchas veces, y en esta ocasión lo corroboro, el- yo pensé que yo había elegido el capítulo 46 y 47, pero luego que estaba leyéndolo, meditando, me doy cuenta que los capítulos me dijeron a mí, ¿sí? Cuando, hermanos, uno va a la Biblia y uno busca muchas veces, especialmente en este libro de los Salmos, en el libro de los Proverbios, que tienen tantos dichos, eh, y cuando uno siente que le funciona a uno en ese momento que está pasando, no es uno quien elige la palabra de Dios, y el poder del Espíritu Santo es tan grande que es Él quien usa la palabra de Dios para nosotros, para el momento en que estamos pasando. Entonces, estudiamos ayer, nuestro hermano Gustavo nos explicaba el, el, el Salmo 45 era como de transición, y a partir del 46 al 48, 49, ya eran salmos de celebración, ¿sí? Entonces, y estos salmos, si hermanos ustedes hicieron la lectura respectiva, no hay mucho que explicar. Solo leyéndonos el mismo salmo habla por sí solo. Entonces dice, voy a estar usando la versión Nueva Traducción Viviente. Me gustó mucho como lo dice aquí, el Salmo 46. Y en las Biblias tiene como un título antes del primer verso. Aquí dice, para el director del coro, cánticos de los descendientes de Coré, entónese con voces de soprano. Creo que en la Reina Valera dice algo así como Alamot o algo así. Y recordando siempre, hay varios salmos que comienzan así, eh, para los descendientes de Coré, para los hijos de Coré. Recordando cuando estudiamos allá atrás, eh, ellos eran levitas, y muy probablemente unas personas, unos levitas que estaban encargados de los cánticos, ¿sí? De los salmos. Y cuando dice para el director del coro, se supone que puede ser para Dios mismo, o una persona que estaba encargada de estas direcciones de coro. Y también otras cosas aquí en la literatura de los salmos, entre ciertos versículos en la Biblia, en Reina Valera dice una palabrita que está a la derecha como solo, que dice Selah. En esta versión dice interludio, y recordemos que son como poemas y que son como cantos. Entonces tienen, así como las canciones que tarareamos, que nos gustan, de nuestros artistas favoritos, tienen como un momento de euforia y tiene una pequeña pausa que normalmente es instrumental o simplemente, y en este caso la vamos a tomar como una pausa de meditación. Y cuando estemos leyendo los salmos, cuando aparezca esa palabrita Selah o interludio, es bueno que nos tomemos una pausa para meditar en lo que estamos y continuemos el siguiente párrafo o la siguiente estrofa, en este caso de los salmos, y con una mente en esa meditación, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a leer los dos salmos, pero meditando muy bien en cada palabra, en cada línea, ¿sí? Dice verso 1, Salmo 46. Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza. Siempre está dispuesto a ayudar en tiempos de dificultad. Por lo tanto, no temeremos cuando vengan
terremotos y las montañas se derrumben en el mar. Que rujan los océanos y hagan espuma, que tiemblen las montañas mientras suben las aguas. Y aquí hay una pequeña pausa o un interludio. Entonces vemos como desde el 1 al 3 va subiendo en intensidad la lectura y luego hay una pequeña pausa. Y aquí podemos meditar en lo que estaba pasando el salmista, en esa prueba que estaba pasando, eh, en esa dificultad, dice aquí, tiempos de dificultad. Y a veces nos conseguimos en esos momentos. O sea, dice, no importa que las montañas se derrumben en el mar. Vamos a hacernos una imagen en nuestra mente de esto que sabemos que es literatura un poco, podemos decirla, de exageración. Pero hay momentos en nuestra vida que esa tribulación, esa dificultad se siente como tal, como que hay un terremoto en nuestra vida, en nuestra alma, como que las montañas se derrumban en el mar. Imagínense, versículo 3 que los océanos rujan y hagan espuma, que tiemblen las montañas mientras suben las aguas. Imagínense las aguas subiendo hasta tapar las montañas. Es una situación de, de, de tribulación extrema. Si eso estuviese pasando, literalmente sería un desespero muy grande. No hay lugar que las montañas se derrumben hasta llegar al mar y que las aguas arropen las montañas. Realmente no hay lugar donde nosotros podamos refugiarnos, escondernos, ¿sí? Pero comienza este salmo diciendo, Dios es nuestro refugio. Y hemos visto también en muchos salmos anteriores que empieza el salmo como de alguna manera como reclamo. ¿Por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué me has desamparado? ¿Por qué volteaste tu vista de mí? Pero aquí empieza, y esa es la literatura que empieza desde el 46 de celebración, empieza con una declaración contundente y fuerte. Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza. Él siempre está dispuesto a ayudar en tiempos de dificultad. Entonces, meditando en estos primeros 3 versículos, como les decía, el Salmo habla por sí solo. Vamos a seguir leyendo. Verso 4. Un río trae gozo a la ciudad de nuestro Dios, el hogar sagrado del Altísimo. Dios habita en esa ciudad. No puede ser destruida. En cuanto despunte el día, Dios la protegerá. Las naciones se encuentran en un caos y sus reinos se desmoronan. La voz de Dios truena y la tierra se derrite. El Señor de los ejércitos celestiales está entre nosotros. El Dios de Israel es nuestra fortaleza. Aquí tenemos otra pequeña pausa, donde nos da esa confianza que el Dios de Israel, nosotros sabiendo ya por lectura, por historia, del el poder de ese ejército, el Señor de los ejércitos celestiales está entre nosotros y es nuestra fortaleza. La fortaleza de ese Dios, y sabemos que hay una lucha y nosotros la podemos sentir, la podemos vivir en los reinos celestiales, pero ese Señor de esos ejércitos celestiales que tiene ese poder para aplastar al maligno es nuestra fortaleza. Eso es más afirmación de confianza. Verso 8. Vengan y vean las obras gloriosas del Señor. Miren cómo trae la destrucción sobre el mundo. Él hace cesar las guerras en toda la tierra. Quiebra el arco, rompe las lanzas y quema con fuego los escudos. Quédense quietos y sepan que yo soy Dios. Toda nación me honrará. Seré honrado en el mundo entero. El Señor de los ejércitos celestiales está entre nosotros. El Dios de Israel es nuestra fortaleza. Y hay otra pequeña pausa aquí, finalizando el Salmo 46. Entonces, vemos una repetición del verso 7 con el verso 11. Y en el verso 10, si hubiese funcionado también como versículo del día,
es algo que quiero que se quede en nuestras mentes, ¿sí? En este día al menos, en nuestra meditación. Dice, quédense quietos y sepan que yo soy Dios. Entonces, no hay cosa, hermanos, que nosotros podamos resolver por nosotros mismos. No hay tempestad, no hay dificultad que nosotros podamos resolver por nosotros mismos. Dice, quédense quietos. Entonces, como les estaba diciendo, imaginémonos todas estas figuras que estamos leyendo desde el verso 1. Las montañas se derrumban y van al fondo del mar, el mar ruge. Eh, yo no he tenido la oportunidad de navegar mucho, pero hay momentos en que uno va a la playa y hay rompeolas y que el mar es así más o menos picado. Y cuando la ola rompe, en ese rompeolas, se oye fuerte. Y eso que solo uno está en la orilla, pues en la playa. Pero imaginarse el mar rugir, y los que han visto lo imponente que es el mar, rugir y hacer espuma y, y subir hasta lo más alto de los montes, en esa situación, nuevamente, hagámonos la imagen, dice el verso 10, quédense quietos, no hay nada que podamos hacer en esos momentos, quédense quietos y sepan que yo soy Dios. Toda nación me honrará, seré honrado en el mundo entero. ¿Ok? Y el verso 11 se repite como en el verso 7, recordando que esto sería otra estrofa del Salmo. Y venimos después de esta pausa, de este interludio. El Señor de los ejércitos celestiales está entre nosotros. El Dios de Israel es nuestra fortaleza. Cuando me consigo en ese momento de angustia, en ese momento de desesperación, entonces recuerden, el Señor de los ejércitos celestiales está entre nosotros. El Dios de Israel es nuestra fortaleza. Y aquí entramos en el Salmo 47, que si no estuviese ese número 47 ahí sería como un mismo salmo, porque viene con la misma tónica. El título dice igual también para el director de coro, Salmo de los descendientes de Coré. Dice verso 1, vengan todos, aplaudan, griten alegres alabanza a Dios, pues el Señor Altísimo es imponente, es el gran Rey de toda la tierra. Él subyuga a las naciones frente a nosotros, pone a nuestros enemigos bajo nuestros pies. Escogió la tierra prometida como nuestra herencia y posesión, el orgullo de los descendientes de Jacob, a quienes amo. Y aquí tenemos otra pausa para meditar nuevamente. Nos ha dado esa tierra prometida, esa tierra tan eh, perfecta físicamente, pero Dios la escogió para nosotros. Entonces, tenemos esa seguridad que Dios siempre tiene lo mejor para nosotros y Él la escogió. Así como le estaba diciendo al principio, eh, el, la Biblia escoge esos capítulos para nosotros. El Espíritu Santo funciona así y trabaja así. Entonces, Dios, el Espíritu Santo, escoge todas las cosas buenas para nosotros. Verso 5. Dios ascendió con un grito poderoso. El Señor ha ascendido al estruendo de las trompetas. Canten alabanzas a Dios. Canten alabanzas. Canten alabanzas a nuestro Rey. Canten alabanzas. Pues Dios es el Rey de toda la tierra. Alábelo, alábenlo con un salmo. Dios reina sobre las naciones, sentado en su santo trono. Los gobernantes del mundo se han reunido con el pueblo del Dios de Abraham, pues todos los reyes de la tierra pertenecen a Dios. Él es exaltado en gran manera en todas partes. O sea, aquí hay bueno, dos figuras que nos dan mucha paz, mucha tranquilidad. Eh, Aquí en el verso, perdón, Dios reina sobre todas las naciones, sentado en su santo trono. Normalmente cuando el pueblo y en los tiempos de guerra, y lo podemos ver hoy día en las películas que es de reinados y de guerras,
siempre cuando el rey se sienta en su trono es algo que da tranquilidad, es algo que da mucha alegría. Cuando es un rey muy aclamado, muy esperado, cuando se sienta en su trono es algo que da paz a su pueblo, da confianza, ¿sí? Porque es esa figura de seguridad, de poder, eh, de actitud de rey. Entonces, después de todas estas tribulaciones, el salmista nos dice que debemos cantar, que debemos honrar a Dios. Y, y imaginémonos, después de toda esta tempestad, de toda esta dificultad, el Dios ayudándonos en el momento oportuno, dice la Reina Valera. Él siempre está dispuesto. Y vamos a ver a nuestro Dios sentado en su santo trono. Eso es algo que nos da mucha tranquilidad, nos da mucha confianza, ¿sí? Ver a nuestro Dios en ese trono. Él reina sobre todas las naciones, sentado en su trono. Los gobernantes del mundo se han reunido con el pueblo del Dios de Abraham, denotándonos que es el mismo Dios desde el principio, es el mismo Dios en el momento que se escribieron estos salmos que estamos leyendo, es el mismo Dios hoy y va a ser el mismo Dios siempre. Y siempre ha estado a la cabeza de todas las naciones. Entonces, todos los reyes de la tierra pertenecen a Dios. Él es exaltado en gran manera en todas partes. Entonces, en ese momento de dificultad, hermanos, vamos a tener en mente eso. Es nuestro socorro, es nuestro refugio. Nosotros vamos a Él, nos quedamos quietos, sabiendo que Él es Dios, que Él es el Rey de los ejércitos celestiales y está entre nosotros. Y lo vemos sentado en su santo trono, que no es algo que nos debe, es algo que nos debe dar mucha confianza. Entonces vamos a meditar en eso en este día, hermanos, y vamos a orar. Padre Santo, te amamos, te damos muchísimas gracias, Señor, por estos salmos en este día que nos dan mucha confianza, que nos permiten salir y comenzar este día por esa confianza en ti, Señor. Que no hay angustia, que no hay batalla, que no puedas librar, Señor, y que tú nos das la, la serenidad, la paz, la calma de que nos podemos quedar quietos, porque tú eres ese Rey poderoso que va a luchar por nosotros, que nos va a dar ese, ese refugio que necesitamos en los momentos de angustia, Señor. Te damos muchas gracias por mostrarnos tantas veces que estás a cargo, que eres el que está siempre al frente de nuestras batallas y que estás sentado en tu trono, Señor. Y nosotros como tus hijos, tus siervos, te adoramos, te alabamos, Señor, solamente a ti por estas tantas grandezas que nos muestras día a día, Señor. Nos ponemos en tus manos, Señor, en este día que estamos comenzando con con estos ánimos, con esta fuerza, Señor, en tu palabra. Y te hacemos esta oración, nuestro Dios, a través de Cristo Jesús, nuestro Rey y Salvador. Amén.